El tejado relucía con una luz dorada, mientras los violinistas tocaban bajo un dosel de seda. En el centro, Cole Radford, el magnate hotelero multimillonario, con una reputación construida sobre el encanto y una expansión despiadada, levantó una copa de champán. Su cabello canoso atrapaba el resplandor ámbar del atardecer y un silencio tranquilo se apoderó de la élite. «Por los nuevos comienzos», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «y por el tipo de amor que nos hace lo suficientemente valientes como para empezar de nuevo». La multitud vitorió, las copas tintinearon y a su lado, Sierra Monroe, deslumbrante en su vestido de color marfil, le besó la mejilla. Las cámaras capturaron el momento como si la historia se estuviera escribiendo. Después de todo, ella había sido la mejor amiga de su esposa, y ahora era su futura esposa. En la superficie, era un cuento de hadas, segundas oportunidades, votos dorados, y un hombre que se negaba a vivir en el pasado, pero un pasado no enterrado aún puede respirar. Al otro lado de la calle, estacionada en silencio en la esquina más alejada del circuito de ballet, una limusina negra y larga estaba en ralentí. Dentro, una mujer permanecía inmóvil. Su nombre era Elise Radford. No se había movido en 20 minutos. Sus ojos estaban fijos en el tejado. Podía ver a Cole levantar la mano de Sierra para las cámaras. Recordaba esa mano. Solía sostener la suya en el dolor compartido. Cuando Sierra le prometió, «Nunca dejaré que nada te lastime». En el asiento trasero, 4 niños pequeños se movían en su sueño, con abrigos suaves a juego y caras a juego. 2 se habían acurrucado el uno contra el otro, los otros 2 arrullados por el zumbido del motor. Elise metió la mano en su bolso y sacó un trozo de papel doblado, grueso, caro, de color crema. La invitación de boda había llegado de forma anónima, un regalo o una advertencia. Tracó los nombres en relieve con el dedo: Cole Radford y Sierra Monroe. Cole no tenía ni idea de que el pasado se había estacionado justo fuera de su foco de atención. Se rió a la señal, posó con inversores y celebridades, besó a Sierra de nuevo. Todo perfectamente sincronizado para el equipo de relaciones públicas que documentaba el romance del año. Y sin embargo, bajo su pulcra apariencia, algo se agitó. Un parpadeo, una sombra. La voz de Elise susurró en su memoria: «La verdad no se queda enterrada. Cole solo espera». Un valet pasó junto a la limusina y se detuvo para mirar dentro. Elise giró la cabeza lentamente. La ventanilla bajó 1 pulgada. «Todavía no estoy aquí», dijo. Su tono como mármol. «Él sabrá cuándo lo esté». Luego subió la ventanilla y miró una vez más hacia el tejado. La gala apenas comenzaba. Sierra Monroe sonrió para las cámaras como si hubiera nacido para ser adorada. Su mano se aferraba a la de Cole con una facilidad practicada. Su vestido blanco era un susurro de elegancia contra el horizonte iluminado por el oro. Todo en ella gritaba perfección, excepto la tensión invisible anudada debajo de sus costillas. La noche era impecable. Se estaba casando con un millonario y sin embargo no podía dejar de pensar en la mujer que no estaba allí, Elise. Ella y él habían compartido todo una vez. Noches universitarias, desamores, incluso tatuajes a juego durante un verano salvaje en Ibiza. Sierra había sostenido la mano de Elise durante su boda con Cole. Se había parado detrás de ella, vestida de encaje y lágrimas, cuando Elise perdió a su primer hijo. Había prometido permanecer cerca, protegerla. Ahora llevaba el anillo que Elise una vez llevó, y el silencio entre ellas se había extendido por 3 años. «¿Estás bien?», preguntó Cole, inclinándose para rozar sus labios contra su cuello. Su aliento olía ligeramente a champán y ambición. «¿Estás tensa?». «Solo tengo frío», respondió ella, con una sonrisa que se sentía como cristal. Cole asintió.
y se volvió para saludar a otro invitado. La mirada de Sierra se desvió más allá de él, hacia el mar brillante de abajo. Casi podía sentir la presencia de Elise en el viento, un fantasma que no podía nombrar en voz alta. Ese mismo día, había recibido una carta sin remitente, solo 3 palabras con una letra familiar. Me rompiste. Ahora estaba en el fondo de su bolso, doblada cuidadosamente junto a su lápiz labial. Se disculpó de la recepción y entró en el vestidor de la suite, con el corazón latiéndole con fuerza dentro. Cerró la puerta con llave y sacó la nota de nuevo. Sin firma, sin dirección de remitente. Pero ella sabía. La letra de Elise estaba grabada en su memoria. Una vez había escrito tarjetas de cumpleaños, confesiones nocturnas, los votos que Sierra había ayudado a Elise a escribir para su boda con Cole. Un golpe repentino la sobresaltó. Sierra. La voz de Cole al otro lado. Ella metió la carta de nuevo en su bolso. Solo 1 minuto. Se miró en el espejo. Su reflejo la miró con labios perfectamente delineados y ojos que habían visto demasiado. Esto no era arrepentimiento. Era pavor. Porque si Elise había escrito, significaba que no había terminado. Y Sierra sabía algo más. Elise nunca advertía 2 veces. Abrió la puerta, regresó a la fiesta y rodeó el brazo de Cole. Las cámaras reanudaron su trabajo, pero ahora su sonrisa tampoco le llegaba a los ojos. Si estás tan intrigado como yo con su secreto, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. La música suave flotaba en el aire, mientras la fiesta de bodas se deslizaba sin contratiempos. Cole Radford y Sierra Monroe brillaban como la pareja perfecta, rodeados de risas y elogios. Sin embargo, en el interior de la mente de Sierra, algo pesado y sombrío comenzaba a germinar. El suave murmullo de las conversaciones no lograba acallar los ecos del pasado que la perseguían. El sol se había puesto, dejando la finca bañada en una suave luz dorada. El ambiente parecía estar cargado de una calma artificial, pero en el corazón de Sierra, los latidos se volvían cada vez más erráticos. No podía dejar de pensar en Elise, en la mujer que había compartido sus secretos, sus risas y, sobre todo, sus promesas. Su mirada se desvió hacia la mesa principal, donde Cole estaba conversando con algunos de sus más cercanos amigos. Sierra intentó concentrarse en su sonrisa, en sus ojos que brillaban con la felicidad que siempre había deseado para él. Pero en lugar de esa felicidad, sentía un nudo en el estómago. Elise no solo había sido la mejor amiga de Sierra, sino también alguien a quien había confiado lo más profundo de su ser. Y ahora, 3 años después, Elise estaba allí, lejos de su vida, pero presente en cada rincón de su mente. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo pudo el hombre que había sido su amor, el hombre que le había prometido, no dejarla nunca, traicionarla de la manera más cruel posible? Al otro lado de la sala, Cole se giró para buscarla, como si intuyera que algo no estaba bien. Sierra le dedicó una sonrisa forzada, y aunque sus ojos se encontraban, algo en su interior sentía como si la distancia entre ellos fuera más grande que nunca. La música subió de volumen, cubriendo el silencio creciente en su corazón. Sierra sabía que debía dejar todo atrás, que debía dejar ir a Elise y todo lo que había significado. Pero ¿cómo hacerlo cuando todo a su alrededor era una mentira? ¿Cómo perdonar al hombre que le había prometido estar a su lado para siempre y que ahora estaba allí, tan impasible, tan perfecto? Cole se acercó a ella, como si su mirada ya hubiera adivinado sus pensamientos. Sus dedos se entrelazaron con los suyos, rompiendo la barrera invisible que los separaba. «Te ves preciosa», Sierra dijo con una sonrisa que no parecía del todo sincera. «¿Estás bien?» Sierra se tensó ligeramente, pero, con una sonrisa más suave, asintió. «Estoy bien, solo un poco cansada», respondió, buscando algo de consuelo en su voz.
aunque ella misma dudaba de sus propias palabras. Pero, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, algo dentro de ella sabía que este momento no era real. Las promesas de Cole no eran más que susurros vacíos, como el aire que había llenado la habitación en el momento en que se prometieron estar juntos. El sonido de los violinistas comenzó a desvanecerse en sus pensamientos, y por un instante, todo lo que Sierra pudo escuchar fue el retumbar de su propio corazón. Cole la observó un momento más, como si le estuviera leyendo la mente, pero se apartó rápidamente, respondiendo a las demandas de la fiesta. Dejó a Sierra a un lado, y mientras él se dirigía hacia otro grupo de invitados, ella se quedó allí, sola entre la multitud. Fue entonces cuando algo, un leve susurro en su interior, la instó a moverse. No sabía qué la empujó a hacerlo, pero sus piernas se desplazaron hacia el salón, más allá de la música, hacia las puertas abiertas que daban al jardín. Sabía que algo la esperaba allí, pero no sabía qué. Al llegar al umbral, sus ojos se encontraron con un par de sombras al final del pasillo. La figura de un hombre, parado cerca de la puerta, la observaba. Sin pensar, Sierra se acercó más, su corazón acelerando a medida que las sombras se volvían más nítidas. Y al dar el siguiente paso, ella lo vio. Elise, la mujer que había sido su amiga, la mujer que ahora, de alguna manera, se había convertido en su enemiga, aunque no lo entendiera del todo. El aire se volvió espeso. Elise estaba allí, frente a ella, con una expresión de tranquila determinación. Y aunque la distancia entre ellas era palpable, Sierra podía ver en los ojos de Elise la misma angustia que la había marcado años atrás. «¿Qué haces aquí?», dijo Sierra, su voz temblando entre la sorpresa y la furia contenida. Elise la miró fijamente, como si le estuviera lanzando un desafío silencioso. «Vine a que él lo sepa», respondió con calma, sin una pizca de arrepentimiento. Sierra la observó por un largo momento, confundida, sin comprender del todo. «¿Qué quieres decir?», preguntó finalmente. Elise no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó una carta del bolso y se la entregó a Sierra. Sin saber qué hacer, Sierra la tomó. Al abrirla, vio que no contenía palabras, sino una foto. La imagen de Cole, en la misma boda, pero con algo más. En la foto, un niño pequeño, un niño con los ojos de Cole, de pie junto a Elise. Era imposible ignorar lo que estaba delante de ella. El pasto sobre el que estaba parada Sierra, el jardín y la luz dorada del atardecer parecían perderse. Todo lo que quedaba era la verdad que había sido enterrada por demasiado tiempo. Si estás tan intrigado como yo con este secreto, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. El silencio entre Sierra y Elise se llenó de un peso insoportable. La carta que Sierra había recibido parecía ser una sentencia, una verdad que se había mantenido oculta demasiado tiempo. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Su mente acelerada intentaba procesar lo que la foto le estaba diciendo, pero las palabras no salían de su garganta. Elise, por su parte, permaneció firme, observando a Sierra como si ya supiera lo que pasaba por su mente. El aire frío de la noche se filtró entre ellos, pero ninguna de las dos pareció notarlo. Sierra miró la foto de nuevo. Cole, allí, en la misma boda, sonriendo mientras sostenía a un niño pequeño. Un niño con los ojos de Cole. La foto mostraba el mismo día, el mismo lugar, pero ese niño era el símbolo de una traición que había sido cuidadosamente ocultada. Elise respiró hondo, rompiendo el pesado silencio. «Lo sabía desde el principio», dijo con una calma aterradora. «Lo sabía, pero no quería creerlo. Cole nunca dejó de ser el hombre que siempre fue. Solo cambiaron las caras». Sierra tragó con dificultad, las palabras aún atrapadas en su garganta. Finalmente, sus labios se movieron, pero no pudo evitar que su voz temblara. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste en la ignorancia mientras
mientras él me mentía. Elise la miró con una tristeza infinita, sus ojos llenos de compasión y algo más, una rabia silenciosa que había permanecido guardada durante tanto tiempo. No quería destruirte, Sierra. Sabía que sería devastador, pero más que eso, sabía que tú tenías que descubrirlo por ti misma. Porque, aunque me duela admitirlo, tú tenías que abrir los ojos, y yo no podía ser la que lo hiciera por ti. Lo harías cuando fueras lo suficientemente fuerte. Las palabras de Elise fueron como un latigazo en el corazón de Sierra. ¿Lo haría cuando fuera lo suficientemente fuerte? El dolor de la traición no se aliviaba con tiempo. No importaba cuán fuerte fuera. En ese momento, Sierra sintió una punzada en su pecho. Ella había creído en Cole. Había creído en su amor, en su promesa de construir una vida juntos. Una vida que ahora parecía desmoronarse frente a ella. Pero lo peor no era el engaño de Cole. Lo peor era que él había construido su imperio sobre mentiras, y Sierra había sido una pieza más en su juego. ¿Y ahora qué?, preguntó Sierra, su voz apenas un susurro. ¿Qué esperas que haga con esta verdad? Elise dio un paso adelante acercándose más, pero sin atreverse a tocarla. El espacio entre ellas era denso, lleno de todo lo que había pasado, pero también de lo que aún quedaba por decir. Haz lo que creas que es correcto, dijo Elise, su tono firme pero comprensivo. Hazlo por ti misma, porque lo que has vivido hasta ahora no te define, Sierra. Eres más que el reflejo de un hombre que no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sierra sintió la intensidad de las palabras de Elise calar hondo. Más que el reflejo de Cole, ¿realmente lo era? Durante tanto tiempo, su vida había girado en torno a él, a sus sueños, a su amor. Pero ahora, con la verdad expuesta, sentía una extraña sensación de vacío. La mujer que había sido su amiga le había mostrado un espejo, uno en el que no reconocía su reflejo. Elise dio un paso atrás, dándole espacio para procesar. Y fue en ese instante que Sierra vio algo en sus ojos, algo que la había olvidado por completo. La fuerza de una mujer que, aunque rota por dentro, había sobrevivido. No solo había sobrevivido a las mentiras de Cole, sino también a las de ella misma. Tienes razón, dijo Sierra, levantando la mirada, ya no tan perdida, ya no tan débil. Mi vida no depende de él, no depende de lo que él quiera, ni de lo que él me haga creer, depende de mí. Elise asintió con un leve suspiro, como si al fin, después de tanto tiempo, esa verdad también hubiera llegado a su vida. Las dos mujeres se quedaron en silencio, pero esta vez, el silencio era diferente. No era el silencio de la traición, sino el de una paz recién nacida, una paz que aún debía ganarse, pero que estaba más cerca que nunca. Sierra miró la foto una última vez, antes de guardarla en su bolso. No iba a permitir que esa imagen de mentira definiera su vida. Su vida aún tenía mucho por ofrecer, y ahora sabía que tenía el poder de elegir su destino. Gracias, Elise, dijo Sierra, su voz más suave, pero llena de determinación. Gracias por darme la verdad. Ahora tengo que encontrar mi propia verdad. Elise la miró por un momento más antes de darle la espalda, con la misma calma de siempre. Sierra la observó alejarse, y por primera vez algo dentro de ella comenzó a sanar. No todo estaba perdido. Aún quedaba un futuro, uno que podía reconstruir. A lo lejos, vio a Cole, que parecía estar buscando algo, o quizás a alguien, pero ella ya no era esa alguien. Sierra se alejó del umbral, dejando atrás la foto, la mentira y todo lo que había sido. En ese instante, la verdad era suya. Si estás tan intrigado como yo con este giro, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. El aire de la noche seguía denso, cargado de promesas no cumplidas y secretos desvelados. Sierra caminaba por los pasillos del majestuoso hotel, sus pasos resonando sobre el mármol, cada uno marcado por la fuerza de una determinación
recién nacida. Mientras avanzaba, su mente seguía procesando todo lo que había descubierto: las mentiras, las traiciones y sobre todo la verdad que Elise le había mostrado. Todo lo que ella había creído que era cierto se desmoronaba como un castillo de naipes, y ahora solo quedaba el vacío que la acompañaba, una sensación de pérdida que aún le dolía, pero que sabía que tenía que atravesar para poder liberarse. El sonido de la fiesta llegaba de la distancia, como un murmullo lejano que intentaba ignorar la tormenta interna que la sacudía. Sierra se detuvo frente a un espejo largo en el pasillo. Se observó por un momento, notando cómo sus ojos, antes brillantes de emoción, ahora reflejaban la fatiga de la traición, el cansancio de una vida vivida en sombras. ¿Quién soy ahora?, pensó. Durante tanto tiempo había sido la esposa perfecta, la mujer que sonreía ante las cámaras, la que cumplía con las expectativas de todos menos con las suyas propias. Había sido una sombra de lo que podía ser, y ahora, con el peso de la verdad sobre sus hombros, sabía que no podía seguir viviendo para complacer a alguien más. Con una respiración profunda, Sierra se alejó del espejo. No tenía tiempo para lamentarse, no más. El día había llegado, y debía enfrentarlo. El final de su matrimonio estaba a la vista, pero no porque ella quisiera que fuera así, sino porque era lo que necesitaba. Necesitaba dejar ir a Cole, dejar ir el dolor que él había sembrado, y dejar espacio para ella misma, la mujer que no había sido capaz de ser hasta ahora. A través de las puertas de cristal vio a Cole, acompañado de varios amigos y clientes, con su postura impecable, su sonrisa perfecta. Parecía tan ajeno a la tormenta que había causado. Pero Sierra sabía que algo había cambiado. No podía ignorar más lo que él le había hecho, lo que él había hecho a su vida, a sus sueños. Caminó con firmeza hacia él, y al llegar a su lado, sintió como el aire se volvía más espeso. Sin darle tiempo a reaccionar, Sierra habló, su voz firme, aunque sus palabras estaban llenas de una melancolía que solo ella podía comprender. Su voz fue clara, casi cortante. He decidido que esto debe terminar. No puedo seguir aquí. No puedo seguir siendo parte de tu mentira. Cole, al escucharla, se giró sorprendido, su rostro mostrando una mezcla de incredulidad y enfado. Intentó hablar, pero Sierra lo detuvo, levantando la mano. Ya no quiero tus promesas vacías. Ya no quiero tu vida perfecta. No soy una pieza en tu juego, Cole. Y mis hijos no merecen ser parte de este engaño. Los ojos de Cole se endurecieron al escuchar las palabras de Sierra. Parecía incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba pasando. Sierra, ¿qué estás diciendo? No puedes tomar una decisión así. No me puedes dejar. No es el momento. Sierra lo miró, sus ojos ahora llenos de una resolución que nunca había tenido antes. El miedo que había sentido durante tanto tiempo se desvaneció, reemplazado por una valentía que jamás pensó que poseía. Es exactamente el momento, Cole. El momento en que dejo de ser la mujer que te sigue, la mujer que te perdona, la mujer que te cree. He esperado demasiado. Y ahora, lo que tengo es mi libertad. Con esas palabras, Sierra se dio la vuelta y se alejó de él. No miró atrás. No lo necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida le pertenecía nuevamente. Cuando llegó al vestíbulo, sus ojos se encontraron con los de Elise, que la observaba desde la distancia. Algo en su mirada hizo que Sierra se detuviera. No era tristeza lo que veía, sino una comprensión profunda, como si Elise hubiera entendido exactamente lo que ella acababa de hacer. Elise se acercó lentamente, sus pasos suaves y tranquilos, sin prisas, como si el tiempo se hubiera detenido para ambas. Cuando llegó a su lado, le sonrió, una sonrisa cargada de complicidad y esperanza. «Lo hiciste», Sierra, dijo Elise, su voz baja y llena de apoyo. «Ahora eres libre.
Sierra la miró por un largo momento, sus ojos reflejando todo el dolor, el miedo y la liberación que sentía. Era cierto, ella lo había hecho, había tomado el control de su vida. Gracias por darme la verdad, Elise. Ahora puedo ser yo misma. Elise asintió, y con un último gesto de complicidad, ambas caminaron juntas hacia la salida. No necesitaban palabras, solo el hecho de que se entendían. La verdad había salido a la luz, y aunque el camino por delante era incierto, al menos sabían que no estaban solas. A lo lejos, Cole las observaba, pero ya no era el mismo hombre que había conocido. Ya no podía manipularlas ni controlarlas. El imperio que había construido sobre mentiras estaba comenzando a desmoronarse. Mientras las dos mujeres salían, Sierra sabía que lo más difícil estaba por venir, pero también que había dado el primer paso hacia su verdadera vida. Si estás tan intrigado como yo con este giro, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. La mañana siguiente llegó con la brisa suave que atravesaba las ventanas abiertas de la pequeña casa de Elise. Era un amanecer tranquilo, ajeno al caos que había marcado la noche anterior. El sol se alzaba lentamente, bañando las paredes de la casa con una luz dorada, como una promesa de renovación. Elise estaba en la cocina, preparando el desayuno para sus 4 hijos. Los pequeños aún dormían, abrazados a sus peluches, ajenos a los giros dramáticos que había tomado la vida de su madre en las últimas horas. Sierra se encontraba en la sala, mirando por la ventana, observando el paisaje que se extendía ante ella. El viento acariciaba suavemente los árboles, y por un instante ella pensó que todo sería diferente ahora. Su vida ya no estaba atada a Cole, ni a las mentiras que él le había tejido. Pero, al mismo tiempo, sentía el peso de la decisión que había tomado. Había dado un paso hacia lo desconocido, hacia un futuro sin las promesas vacías de un hombre que nunca supo lo que quería. A lo lejos, el sonido de un coche rompiendo la quietud matutina hizo que Sierra se diera vuelta. Elise entró con una taza de café en las manos, sus ojos reflejando la misma calma que había mostrado la noche anterior. «¿Cómo te sientes?», preguntó Elise, su voz suave, pero llena de comprensión. Sierra suspiró, y por un momento, la duda se apoderó de ella. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había tomado la decisión adecuada al dejar todo atrás? La noche había sido una mezcla de emociones, y ahora, en la quietud de la mañana, las preguntas volvían a su mente. «No lo sé», admitió Sierra, dejando caer su mirada hacia sus manos. «Me siento vacía, pero a la vez siento que he tomado un peso de encima. Pero, ¿y si me equivoqué? ¿Y si todo lo que hice no tiene sentido?». Elise se acercó a ella, dejando la taza de café sobre la mesa. Tomó las manos de Sierra entre las suyas y sus ojos se encontraron. No necesitaban más palabras. Elise sabía lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando por su cabeza. «No te has equivocado», dijo Elise, su voz firme pero llena de ternura. «Lo que hiciste fue valiente. Lo que hiciste fue por ti, por tus hijos. Ahora es tu oportunidad de ser libre, de vivir sin cargas. Lo que sientas ahora es solo el miedo al cambio, y ese miedo es natural. Pero no te preocupes, no estás sola». Sierra asintió lentamente, sus ojos brillando con la fuerza de las palabras de Elise. Ella sabía que tenía razón. Había hecho lo correcto, aunque la incertidumbre aún rondara su mente. La puerta se abrió de golpe, y el sonido de los niños despertando llenó la casa. Elise sonrió con suavidad, y las dos mujeres caminaron hacia la habitación. Mientras entraban, sus hijos los saludaron con sonrisas y risas, completamente ajenos a los dramas que rodeaban a sus madres. Sierra miró a los pequeños, y por un momento su corazón se relajó. Estos niños, su razón de ser, la miraban con ojos llenos de inocencia. Era por ellos que había tomado esta decisión, por ellos que se había liberado. Ellos merecían un futuro diferente,
uno en el que su madre fuera feliz y en el que no estuviera atada a las mentiras de un hombre que nunca la había valorado. A lo lejos, la casa de Cole Radford se alzaba imponente, como un recordatorio de lo que había dejado atrás. Pero ese lugar, ese imperio que él había construido sobre las mentiras, ya no le pertenecía. Ella era libre, y lo que pasara ahora, lo decidiría ella. En la ciudad, los rumores comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. La historia de la boda interrumpida, la aparición de Elise con sus hijos y la revelación de la verdad sobre los cuatrillizos empezaron a inundar los titulares de los periódicos y las redes sociales. Las cámaras no dejaban de capturar cada movimiento, y la figura de Cole Radford comenzó a desmoronarse ante los ojos del público. Cole, por su parte, no podía comprender lo que estaba sucediendo. Mientras él veía su mundo desmoronarse a través de las pantallas de su teléfono, sus empleados y aliados comenzaban a mirarlo con desconfianza. Había sido el rey del imperio Radford, pero ahora su reinado se desmoronaba con cada mentira que salía a la luz. Esa mañana, Cole se encontraba en su oficina, mirando el horizonte desde el ventanal. La ciudad parecía tranquila, pero en su interior todo estaba en ruinas. Los rumores sobre él, sobre su traición, estaban cada vez más presentes. El escándalo de los cuatrillizos había circulado como un incendio, y él ya no podía esconderse. Cada vez que miraba su teléfono, veía los mensajes, las noticias, las llamadas de los inversores retirándose. Su imperio, ese que había construido durante tantos años, ahora se desmoronaba ante sus ojos. El sonido de la puerta de su oficina se abrió, y su secretaria entró rápidamente con un documento en la mano. «Señor Radford, tiene que ver esto», dijo con voz tensa. Cole miró el documento sin entusiasmo. Sabía lo que le esperaba. Los nombres de los principales inversores estaban ahí, retirándose uno por uno. Los proyectos que había planeado con tanta ambición ahora estaban en peligro. Había perdido el control. «Es el fin», murmuró Cole, apretando los puños. Y en ese momento supo que todo lo que había construido, todo lo que había destruido, ya no le pertenecía. La verdad había salido a la luz, y no había forma de detenerla. Si estás tan intrigado como yo con este giro, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. El sol se alzaba con fuerza esa mañana, bañando la ciudad con una luz casi cegadora, mientras los transeúntes se apresuraban por las calles, coleccionando pequeños momentos de sus vidas cotidianas. En la mansión Radford, el silencio era total. El mundo seguía su curso, ajeno al colapso inminente de un imperio. Y sin embargo, dentro de las paredes de la mansión, todo se desmoronaba, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar la caída de su fundador. Cole se encontraba en su oficina, rodeado de papeles, documentos que antes representaban sus logros, y ahora solo eran recuerdos de lo que alguna vez fue. Sus dedos pasaban lentamente sobre los papeles sin leerlos, como si su mente estuviera atrapada en un ciclo interminable de desesperación. Había perdido todo: su esposa, su reputación y ahora su fortuna. Los mensajes seguían llegando a su teléfono, pero él no los respondía. ¿Qué más quedaba por decir? Los inversores se habían retirado. Los empleados estaban buscando salidas. El imperio Radford, que él había construido a costa de tantas traiciones, ya no existía. Un golpe suave en la puerta lo sacó de su ensueño. Era su secretaria, pálida como nunca. «Señor Radford, hay alguien aquí para verlo», dijo con voz temblorosa. Cole levantó la vista, confundido. «¿Quién?», preguntó, sin mucha esperanza. «Es Elise Radford», respondió ella, vacilante. El nombre de su exesposa lo golpeó como un martillo. Elise estaba allí, después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había hecho. Cole se levantó lentamente de su silla.
el cuerpo rígido, casi como si no tuviera control sobre lo que sucedía. ¿Qué quería Elise? ¿Por qué ahora? Con una última mirada a su oficina, a lo que quedaba de su imperio, se acercó a la puerta. La secretaria le hizo un gesto para que entrara en el vestíbulo. Cuando Cole cruzó el umbral, Elise estaba de pie, vestida con un sencillo vestido negro, con una mirada serena que contrastaba completamente con el caos que él sentía en su interior. A su lado, los 4 niños lo miraban con una mezcla de curiosidad e indiferencia. Cole tragó saliva, sintiendo cómo la angustia se acumulaba en su pecho. «Elise», dijo con voz grave, casi rota, «¿qué haces aquí?» Elise no respondió de inmediato. Solo observó a Cole por un momento, sus ojos llenos de algo que él no podía comprender. Finalmente, dio un paso hacia él, y con una calma que él no podía imaginar, dijo, «Vine a hablar de los niños, Cole. Vine a hablar de lo que dejaste atrás». Las palabras de Elise cayeron sobre él como un peso invisible. Los niños, con su inocencia intacta, observaban en silencio, como si no entendieran la magnitud de lo que estaba sucediendo. El rostro de Cole se distorsionó por un instante, pero Elise continuó sin darle tiempo para hablar. «Sé que no tienes nada que ofrecerme, ni a mí ni a ellos», continuó Elise, su voz clara y precisa. «Pero quiero que sepas algo. A partir de este momento, yo y los niños no formamos parte de tu vida. Ya no más». Cole sintió cómo el aire se le escapaba del cuerpo. ¿No más? Después de todo lo que había hecho, ¿Elise simplemente lo había dejado atrás? «No puedes hacer esto», murmuró él, un suspiro de desesperación envolviendo sus palabras. «No todo está perdido, Elise. Podemos solucionarlo. Tú y yo. Los niños. No es tarde». Pero Elise lo miró sin un ápice de emoción. «Sí, Cole, lo es», respondió ella, su voz firme y decidida. «Ya no hay nada que salvar entre nosotros. Y lo que más quiero en este mundo es que mis hijos crezcan lejos de ti, lejos de esta mentira que tú construiste. Ellos merecen más, y yo también». El silencio que siguió fue insoportable. Cole intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No había nada que pudiera decir para cambiar lo que ya estaba decidido. Elise se había ido de su vida, y con ella los niños. Él había perdido la batalla más importante de todas. Elise dio un paso atrás, mirando a los niños que ya comenzaban a moverse hacia la puerta. Sin una mirada atrás, salió de la mansión. La puerta se cerró con un suave clic, y Cole se quedó allí, parado, inmóvil, sin saber qué hacer. Pero cuando se giró, un brillo extraño en sus ojos, como una chispa de arrepentimiento, apareció en su mirada. Los niños estaban fuera de su alcance ahora, y lo peor de todo, él ya no podría recuperarlos. El sonido de los pasos de Elise y los niños desapareció en la distancia, y Cole se quedó solo, con la sombra de su propio imperio desmoronándose a sus pies. La justicia, finalmente, había sido servida. Si estás tan intrigado como yo con este giro, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. El sol brillaba con fuerza sobre la ciudad, pero, en el corazón de Sierra, el peso de la noche anterior aún la acompañaba. Después de todo lo sucedido, después de dejar atrás un matrimonio construido sobre mentiras, ella se sentía más ligera, pero también más vulnerable. Aún podía oír el eco de las palabras de Elise en su cabeza. «Ahora eres libre». Libertad. Era una palabra que nunca había sentido tan cercana, pero al mismo tiempo tan aterradora. Ahora estaba sola, pero ya no era la mujer que había sido hace una semana, ni siquiera ayer. La Sierra que caminaba por las calles de la ciudad, con el rostro erguido y la mirada decidida, era una mujer renovada, una mujer que había tomado las riendas de su vida. Se detuvo frente a un pequeño parque, observando a los niños jugar, riendo con la espontaneidad y la alegría que solo los pequeños podían transmitir.
¿Cuánto tiempo había perdido persiguiendo una mentira? ¿Cuánto tiempo había dejado que el miedo a la verdad la aprisionara? Ahora lo sabía. La verdad siempre encuentra su camino, y aunque duele, es la única que puede sanar las heridas. El teléfono en su bolsillo vibró, y al sacar la pantalla, vio el nombre de Elise. Con una sonrisa, deslizó el dedo para contestar. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó Sierra, intentando ocultar la emoción que sentía al escuchar la voz de su amiga. «Estoy bien, Sierra». «Estoy bien», respondió Elise con una calma que transmitió consuelo. «Quiero que sepas que, aunque todo esto sea difícil, no estás sola. Yo estaré aquí, con los niños, y siempre podrás contar conmigo». Sierra sintió una oleada de gratitud y alivio. Elise había sido su compañera en los momentos más oscuros, y ahora, incluso en la distancia, seguía apoyándola. «Lo sé, y lo agradezco más de lo que las palabras pueden expresar», respondió Sierra, tomando un profundo respiro. «Pero, más allá de todo, ahora siento que tengo algo que nunca tuve: paz». Una pausa se instaló en la conversación. A lo lejos, los niños seguían jugando, ajenos a todo lo que había ocurrido entre las mujeres. «Eso es lo más importante», Sierra dijo Elise finalmente, con una sonrisa en su voz. «La paz es algo que no se compra, y ahora, con los niños y con todo lo que hemos vivido, lo has encontrado. Y yo sé que, aunque el futuro sea incierto, estarás bien, porque, al final, la única persona que necesita tu aprobación eres tú misma». Sierra sonrió mientras observaba a los niños correr, con una sensación cálida envolviendo su corazón. «Lo sé», susurró. La verdad había dado un giro inesperado a su vida, pero ahora, con ella, todo lo que sentía era esperanza. Al colgar, Sierra miró hacia el horizonte, sus pensamientos volviendo a Cole. La verdad había sacudido su vida, pero también había sacudido el mundo de él. ¿Qué quedaba para él ahora? Su imperio ya no era suyo. Las mentiras que había tejido lo habían condenado, y Sierra no podía evitar sentir una mezcla de compasión y justicia. Él tenía que enfrentar lo que había hecho, no solo por ella, sino por los que había dejado atrás. A lo lejos, en la mansión Radford, Cole estaba sentado en su oficina, mirando la ciudad que alguna vez creyó que era suya. Su imperio había caído, su matrimonio destruido, y la imagen de Sierra se mantenía fija en su mente. Cada vez que pensaba en ella, veía lo que había hecho, el daño que había causado. ¿Podría redimirse? ¿Podría enmendar los errores que había cometido? La respuesta, al menos para él, parecía tan borrosa como el futuro que le aguardaba. La traición no se olvida fácilmente, y menos cuando las consecuencias eran tan graves. Mientras Sierra caminaba por la ciudad, se dio cuenta de que, aunque el camino no sería fácil, había algo que ella había ganado en todo esto: su fuerza. Había enfrentado sus miedos, había enfrentado las verdades más dolorosas, y ahora estaba lista para reconstruir su vida. Su corazón ya no estaba roto, su alma ya no estaba vacía. Ahora tenía algo que nunca antes había tenido: la oportunidad de ser ella misma, sin las sombras de las mentiras de Cole. El futuro era incierto, sí, pero lo enfrentaría con la certeza de que, finalmente, estaba eligiendo lo que quería para su vida. Y eso, en su mente, lo cambiaba todo. Con una sonrisa, Sierra volvió a mirar a los niños en el parque, sintiendo una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que su vida apenas comenzaba. Si estás tan intrigado como yo con esta historia, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. El amanecer llegó como una promesa de nuevos comienzos. El sol brillaba en lo alto, bañando la ciudad con un resplandor suave pero poderoso, y Sierra, desde su ventana, observaba cómo todo parecía renovarse a su alrededor. El tiempo había pasado desde que tomó la decisión de liberarse de Cole y de su vida anterior,
pero aún podía sentir el eco de esos primeros pasos hacia la verdad, los mismos que ahora la hacían sentir más fuerte que nunca. El ruido lejano de la ciudad no lograba apagar los latidos de su corazón, que ahora se sentían firmes y seguros. Las decisiones que había tomado le habían dado una nueva perspectiva de sí misma. No solo estaba en busca de paz, sino también de la oportunidad de sanar, de dejar atrás la historia que había escrito junto a un hombre que nunca supo valorarla como debía. Un toque suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Elise, quien entró con una taza de café en las manos y una sonrisa tranquila, la misma que había visto tantas veces, pero que ahora tenía un matiz distinto. Una sonrisa llena de sabiduría, como si el mundo de ellas finalmente se hubiera alineado. «Buenos días. ¿Cómo te sientes?», preguntó Elise, sentándose junto a Sierra con naturalidad. Sierra sonrió, mientras miraba la taza humeante que Elise le entregó. Agradeció ese gesto, no solo porque su amiga siempre supiera lo que necesitaba, sino porque por fin se sentía lista para enfrentar lo que venía. «Me siento en paz», respondió Sierra, mirando a los niños, que jugaban en el salón con risas que llenaban la casa. «Después de todo lo que ha pasado, ahora sé que estaba buscando mi propia verdad, y finalmente la encontré». Elise la observó durante un momento antes de hablar. Sabía que esa paz que Sierra sentía no había llegado de la noche a la mañana. Había sido una lucha, una batalla interna para dejar ir el dolor y las expectativas impuestas por la vida de antes. «Lo hiciste bien, Sierra. Encontraste la verdad en medio del caos. Y eso es lo más importante. No todos pueden hacerlo». Sierra asintió, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y orgullo. Ya no se veía a sí misma como la víctima de una historia rota. Sabía que la vida seguiría adelante, y aunque había sido difícil, ese era el precio que debía pagar por su propia libertad. Mientras las horas pasaban, Sierra y Elise se sentaron juntas, compartiendo historias, recuerdos y planes para el futuro. Los niños estaban jugando tranquilos, sin saber lo que sus madres habían superado para llegar a este punto, pero eso no importaba. Lo único que importaba era que, ahora, ellas podían estar juntas, y las cicatrices del pasado ya no las definían. Sin embargo, a lo lejos, un teléfono sonó en la oficina de Cole Radford. En la pantalla, el nombre de un periodista conocido apareció. Cole sabía lo que venía. Había intentado escapar de las consecuencias, esconderse, pero ahora no podía evitar lo inevitable. Todo lo que había intentado ocultar saldría a la luz, y esa vez ya no había forma de esconderlo. La llamada fue corta, apenas un intercambio de palabras. Los titulares sobre la caída de su imperio ya estaban en todas partes, y las redes sociales no dejaban de divulgar la historia. Sin embargo, lo que realmente lo atrapó no fue el daño a su reputación, sino el vacío que sentía al darse cuenta de que había perdido a las personas que realmente importaban. Elise, Sierra y sus hijos ya no formaban parte de su vida, y esa era la consecuencia más dolorosa de todas. Al colgar, Cole se quedó sentado en su oficina, observando la ciudad desde el ventanal, pero esta vez sin el brillo en los ojos que lo había caracterizado en el pasado. El hombre que había conquistado el mundo ahora se sentía derrotado por las propias mentiras que había tejido. Ya no había vuelta atrás. De repente, algo extraño lo hizo despertar de su trance. Unos pasos suaves se acercaron a su puerta. Cole miró hacia la entrada, sin saber qué esperar. La puerta se abrió lentamente, y para su sorpresa, era Nora, su antigua amiga y exdama de honor de Sierra. Cole dijo: «Nora, sin muchos preámbulos, sé que todo ha caído a tus pies, pero ahora tienes que entender que todo lo que has hecho, las mentiras que has tejido, ya no se pueden deshacer. Es hora de que asumas las consecuencias de tus actos». Cole no respondió. Ya no podía.
Las palabras de Nora eran como una condena, y él lo sabía. Había perdido lo más importante, y nada de lo que tenía podía llenarlo ahora. No te estoy diciendo esto para hacerte daño, continuó Nora, sino porque tú mismo sabes lo que has hecho, y ya no tienes nada que demostrarle a nadie. Solo tienes que aceptar lo que eres ahora, lo que te has convertido. Cole la miró, sin palabras. No había nada más que decir. No era un hombre derrotado, pero era un hombre que había perdido su lugar en el mundo. Mientras todo esto sucedía en la mansión Radford, Sierra estaba en casa, rodeada de los que realmente importaban, sus hijos y Elise. Había un nuevo comienzo en el aire, algo que ninguna mentira o traición podría arrebatarles. Ella había elegido su futuro, uno lleno de amor, verdad y dignidad. Sierra miró a los niños y sonrió. El futuro era suyo para construir. Si estás tan intrigado como yo con esta historia, suscríbete al canal para no perderte lo que viene.